De carácter. Estamos aquí hoy con la cualidad de carácter. Seguimos, hermanos, cada miércoles. Y bueno, hoy tenemos esta cualidad, creo que es la número 12. Número 12. Y seguimos con... está ahí, ¿no? ¿Sí? La otra. Ok. Entonces, hoy tocó, ¿verdad? El día de hoy tocó gozo versus tristeza. Gozo versus tristeza. Entonces, ubíquense en sus Biblias en Primera de Tesalonicense. Bueno, lo que pasa es que yo la cambié, el título, ¿verdad? Porque cuando estoy leyendo y estudiando, no sé, no pareciera que el título no tuviera nada que ver con lo que se está estudiando. Y yo digo, no, esto tiene que llamarse gozo versus tristeza, porque el tema habla de estar gozoso. Y decía entusiasma versus apatía, creo que decía. Entusiasmado versus apatía, algo así. Entonces, no sé, no encajaba en lo que venía estudiando, entonces, pero no pasa nada. Ponemos gozo versus tristeza, ¿verdad? Porque el pasaje que vamos a leer y todo lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el gozo. Entonces vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos entonces a repetir esta cualidad, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Ya tienen ya el pasaje? ¿Sí? Entonces, Marcela, ¿lo tiene? Vamos a esperar que todos lo tengan para que lo podamos leer, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir. Gozo versus tristeza, expresando con mi espíritu el gozo de mi alma. Primera de Tesalonicense 5, 16, 19, 17 y yo puse el 18 también. Entonces, ¿qué dice, verdad? Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice? Siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eso es, ¿verdad? Lo que nos está hablando este texto y ahorita vamos a conocer un poco más. Es difícil, ¿verdad? Siempre estar gozoso. Es difícil. Hay momentos en la vida donde tenemos tristeza, donde tenemos dolor, donde tenemos amargura. Pero este pasaje me está diciendo que debo estar siempre gozoso. Y dice que debo expresar con mi espíritu el gozo de mi alma. Entonces, es importante, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un texto, mirar el contexto. Cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, es importante que nosotros podamos mirar el contexto de lo que se viene diciendo en los capítulos anteriores para poder tener una mayor claridad de lo que Dios viene diciendo. Cuando se escribió este versículo, detrás de este versículo viene un tema, ¿verdad?, que se está hablando hasta llegar al punto de decir, está siempre gozoso. Entonces, como les decía, es muy difícil que nosotros todo el tiempo estemos gozosos porque van a venir momentos en nuestra vida en donde va a haber tristeza, en donde va a haber dolor, en donde va a haber amargura. Es muy difícil. Pero vamos a ver entonces qué dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia, cómo nos puede ayudar la palabra de Dios para que nosotros mantengamos siempre ese espíritu, expresar con mi espíritu el gozo de mi alma, el gozo de mi alma.
Entonces, estos hermanos de esta iglesia tenían una tristeza. Cuando usted nota el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 4, versículo 18. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Dios allí? Que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Qué palabras viene diciendo en los versículos anteriores? ¿Qué palabra, verdad, viene diciendo? Bueno, cuando usted ve ahora el capítulo 4 y lee por lo menos el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que ¿qué? No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí vemos, el Señor estaba hablándole a estos hermanos que estaban tristes. Y él está ahora, Pablo está ahora entrando en uno de los acontecimientos más preciosos para el cristianismo. Él viene ahora a alentar el corazón de los hermanos porque estaban tristes. Y él dice, ahora yo te voy a mostrar ahora para que tu corazón se llene de gozo y tu alma de una de las promesas más preciosas de la Biblia, que es la venida de Cristo. Y los hermanos tenían que estar gozosos al recordar esta tremenda verdad de la palabra de Dios. Entonces le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Pablo quería recordarles que a pesar de la tristeza que ellos estaban pasando, que a pesar de la dificultad que ellos estaban viviendo, porque esta iglesia era perseguida, muchos hermanos habían muerto, muchas personas habían muerto por la persecución que había, perdón hermano, acerca del evangelio. Entonces, Pablo le está diciendo que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y una de las cosas, hermanos, que a nosotros, la diferencia que hay entre un creyente y entre una persona que no es creyente, es que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos de Él. Somos hijos de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y todas esas promesas que tú que lo voy a hablar más adelante, y Pablo decía, tranquilo, no te entristezcas porque nosotros sí tenemos esperanza, mientras que los otros no tienen esperanza. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué hermano? Siempre con el Señor.
Está el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Qué promesa tan preciosa! Lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos recibirá en el aire y viviremos con Él para siempre. Y Él dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que ellos debían animarse a los otros hermanos que estaban tristes y decirles, ¿sabes qué, hermano? Este mundo va a pasar. El Señor Jesucristo pronto vendrá por nosotros. Y si morimos, nosotros nos iremos con Él de la misma forma. Y ellos debían... Perdón, hermano. Y ellos debían animar a los hermanos con estas preciosas palabras. Y es el ánimo que debemos darnos nosotros, hermano. ¿Estás triste? Tengo una buena noticia. Esa tristeza algún día Dios la quitará. Han muerto algunos de nuestros familiares. Dice que el Señor los resucitará de entre los muertos. Y eso debe llenar mi alma de gozo. Porque tenemos una esperanza. Porque así como Cristo también murió y resucitó, dice el versículo 14, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron con Él. Cristo resucitó y murió, también nosotros gozaremos de esa resurrección. Y esas palabras, hermanos, a nosotros nos deben llenar de gozo. Por eso que le dice Pablo, está siempre gozosos. Porque versículos anteriores, él le viene hablando verdades absolutas y promesas futuras para el cristiano. Y por eso que él dice, está siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, imagínate todo lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando dice estos versículos. Tenemos esperanza. Estamos pasándola muy mal, pero tenemos esperanza. Tenemos a Dios de nuestro lado. Le conocemos. Somos de Él. Somos sus hijos. Nos ha sellado. Él nos ha preparado un lugar en el cielo para que vivamos por Él, por toda la eternidad. Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Por tanto, todas estas tristezas y todas estas luchas que tenemos en la tierra son temporales, porque hay cosas mejores para nosotros. Y cuando el creyente recibe toda esta promesa en su alma se llena de gozo. Su alma dentro de él. ¿Saben por qué? Porque yo le explicaba a Alejandro ayer, creo, que nuestra alma es el centro de nuestras emociones. En nuestra alma están las emociones. Por eso que debemos alentarnos con las palabras de Dios. Para que nuestra alma se fortalezca. Para que nuestra alma se llene de gozo. ¿Verdad? Y a veces hay hermanos que están pasando por momentos difíciles. Y tú lo ves con una paz. Tú lo ves tranquilos. Y la gente se asombra, pero ¿por qué este hermano tiene tanta paz? Porque su alma está llena de gozo. Porque él se alienta con lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, Pablo está animando a los hermanos. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer en tiempos de tristeza es recordarnos, ¿verdad?,
quiénes somos para Dios, a dónde vamos en el futuro y qué tenemos en el presente. Y esas cosas nos ayudan mucho a mantenernos con gozo. Quizás no con una sonrisa de oreja a oreja. Quizás sí triste, pero nuestra alma tiene gozo. Tiene gozo. Y tu alma te dice, todas estas cosas no son comparadas con lo que yo voy a recibir o con lo que yo tengo ahora como hijo de Dios. David decía, mi alma tiene sed de ti. Su alma estaba sedienta de Dios. Y por eso es que él podía ser fortalecido en todas las luchas y pruebas que él pasó. Y una de las cosas, hermano, para que nosotros podamos no quedarnos tristes mucho tiempo, ni amargados, ni con dolor, es recordar, ¿verdad?, las cosas que Dios tiene para nosotros. Y recordar que tenemos esperanza. Tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza. Y eso nos ayuda a tener gozo en el alma. Las verdades de la Biblia nos llenan de gozo. Y debemos llenar nuestra alma de sus verdades y meditar siempre en ellas. Busca allí Salmos. Salmos 119. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 7. Vamos a leer muchos pasajes de Salmo, ¿verdad? Porque quiero hablar más o menos acerca de las verdades de la Biblia. Nos llenan de gozo y debemos llenar nuestra alma de sus verdades y meditar siempre en ella. ¿Qué dice? ¿Alguien que lea Salmo 119, 7? Vale. Amén. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Eso está diciendo este salmo, ¿verdad? Ahora vamos al Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Versículo 7, Elizabeth. Al sencillo. Vemos, dice aquí, ¿verdad? Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Convierte el alma. La ley de Dios, la palabra de Dios, hermano, cambia el estado del alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Alguien puede leer el versículo 8? Amén. Ahora miren otra vez lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué hacen? Que alegran el corazón. Ella alegra el corazón. La Biblia alegra el corazón. La Biblia convierte el alma, ¿verdad? ¿Quién más lee el versículo 9? Versículo 9, ¿quién lo lee? Agustín. Amén. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y el versículo 10, ¿quién lo lee?
Brenda. Deseables con más que el oro, más que mucho oro refinado, y doces más que la que destila la penal. Amén. Dice que son deseables más que el oro. Imagínate, la gente asesina por tener oro. Pero aquí el salmista está diciendo que son más deseables que el oro. Y más dulce que la miel. ¿Han probado ustedes alguna vez miel? Es muy rica, que sí. Bueno, pero dice que la Biblia es más dulce. Es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Lili, lee el versículo 11. Amén. Ahora, fíjate este pasaje, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Es el resultado de cuando nosotros leemos la Biblia, la meditamos y la guardamos en nuestro corazón. Hay grandes resultados. Tu vida cambia, la angustia se va, la ansiedad se va, el dolor se va, las ganas de expresar, o sea, tu alma se llena de gozo porque la palabra de Dios es muy rica. Es más dulce que la miel, dice de ella misma. Ahora vamos al Salmo 119:5. Otra vez. Quien lo lea, por favor, quien lo encuentre primero, que lo lea. Ojalá fuesen ordenados caminos, o guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere de tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Sigue aquí, ¿verdad? Diciendo que en guardarlos, ¿verdad? Hay gran galardón. En guardarlos hay gran galardón. La palabra de Dios es rica y ella nos ayuda en tiempo de tristeza. Cuando estés triste, cuando te suceda algo, busca la Biblia. No solamente cuando estés triste, en todo momento, busca la Biblia y léela. Busca la palabra de Dios y llénate de ella, que ella es más dulce que la miel, ella convierte el alma, ella nos amonesta, ella nos llena de gozo, ella nos llena de paz. Porque ella es rica, hermanos. Cuando estemos tristes, busquemos la Biblia y tendremos gozo. Tendremos gozo. Gracias a la palabra de Dios. Ahora mira el Salmo 40. Este salmo es hermosísimo. Salmo 40. ¿Quién quiere leer el versículo 1 y así, después el 2, así, lo leemos hasta el versículo 4? Andrew, 1. Dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué hermoso. ¿Qué más? Versículo 2, ¿quién lo lee? Elizabeth. Ah, wow, qué hermoso, ¿verdad? Dice que me hizo sacar del pozo de la ¿qué? Desesperación. De la desesperación. Lo compara con un pozo cenagoso, ¿verdad? En donde estamos ahí hundidos en barro y Dios lo sacó de allí y lo puso en una peña.
en una roca firme. ¿Por qué? Porque esperó en Jehová. ¿Y qué dice el versículo 3? Versículo 3. Kevin. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. Ahora dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Cambió, ¿verdad? Él estaba desesperado. Él estaba hundiéndose en la desesperación. Clamó a su Dios. Dios lo sacó y lo puso en una roca firme y le puso ahora un cántico nuevo. Le dio gozo. No tenía cántico. Eso es lo que nos pasa a veces cuando estamos en tristeza. No queremos, no tenemos palabras, pero cuando vamos a la palabra de Dios y leemos estos hermosos capítulos de la Biblia, nuestra alma se regocija, se llena de gozo. Y me encanta porque dice, y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que muchos iban a ver lo que estaba sucediendo en él, lo que estaba pasando en él, que había un cántico nuevo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en el pozo de la desesperación, estamos tristes, busquemos la palabra de Dios. Yo creo que estos versículos, cuando los leemos en un tiempo de tristeza y lo meditamos, vamos a cambiar. Vamos a tener gozo al ver estas hermosas verdades de la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos hacen tener gozo es ser obediente a Cristo. Mira allí Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan 15 del 8 al 11. Yo lo voy a leer. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 8. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que, ¿qué, hermano? Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que si ellos guardan los mandamientos del Señor Jesucristo y son obedientes a Él, ellos tendrán gozo. Y sí, hermano, cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, en nuestra alma hay gozo. Porque estamos caminando con Dios. Estamos guardando su palabra. Estamos luchando para no pecar contra Él, no fallarle a Él. Y el Señor dice en su palabra, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Pero el gozo será cumplido cuando obedezcan. Cuando sus discípulos obedecieran al Señor. Porque cuando no obedecemos, no hay gozo, hermano. Cuando no obedecemos a Dios, no hay gozo. No hay. Y la obediencia a Cristo nos da gozo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz
que alumbra a todos los hombres, ¿verdad? Juan 1:4, vamos a leerlo rápidamente, ya estoy terminando. Juan 1:4, ahí mismo en ese mismo libro. Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este pasaje vemos que Jesucristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz de los hombres. Y dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a quienes, a todo hombre, venía a este mundo. Jesucristo, cuando nosotros obedecemos a Cristo, Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Nosotros ahora estamos en luz. El que está sin Cristo anda en tinieblas, pero el que está en Cristo anda en la luz, porque Él ha venido a alumbrarnos. Cristo es nuestra paz. Busca allí Juan, capítulo 14, Juan 14, versículo 27. El que lo encuentre lo puede leer, por favor. Amén. Vemos allí que dice el versículo, la paz os dejo. ¿Quién? ¿Quién está hablando allí? Jesús. Está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la paz que da el mundo? Si tienes mucho dinero en el banco, puedes estar tranquilo. Si tienes muchas posesiones, puedes estar tranquilo. Si tienes muchas carreras universitarias, puedes estar tranquilo. Vive cómodo, vive feliz, emprende tu carrera, emprende aquello. Esa es la paz que ofrece el mundo. Pero cuando eso no está, no hay paz entonces. Pero Cristo ha dicho, mi paz os doy y mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento sobrepasa la paz de Cristo. Y Él ha dicho, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Alguna vez tu corazón se ha turbado? Cristo te dice, yo te doy de mi paz. Cree en mí. Los discípulos estaban en la barca y empezó los vientos, ¿verdad?, a soplar fuertemente. El mar, las olas, se levantaban y los discípulos tuvieron miedo y el maestro estaba allí durmiendo y le despertaron y Jesús, ¿pero por qué temes? Señor, y Señor calmó la tempestad y todo volvió a su normalidad. Porque es la paz que Cristo da. Y usted y yo debemos buscar esa paz, que solamente Cristo la da. He visto personas muriendo, agonizando, y ellos con una sonrisa, ¿verdad? Me voy con el Señor. No lloren, no lloren, que mi vida va a un lugar mejor. ¿Cómo tiene paz? Cristo morando en su corazón. Cristo dándole la paz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único camino para nosotros. Cristo es la verdad, la palabra de Dios, y Él es la vida eterna. Y el Señor se llenaba de gozo al obedecer al Padre. Y está diciéndonos que nosotros debemos hacer lo mismo para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, hermano, cuando estemos tristes, busquemos todas estas cosas y tenemos esperanza, acordémonos de eso, que tenemos esperanza
que tenemos la palabra de Dios y que tenemos el gozo de Cristo, la paz de Cristo. Podemos ver a Cristo obedeciendo a su Padre con gozo. Hasta el final Él obedeció. Muriendo en la cruz, siendo torturado, Él iba con gozo. Porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. No importando las circunstancias. Tuvo miedo también, se turbó su alma. Él fue al huerto de Getsemaní a orar, porque su alma estaba turbada, pero Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso a Él le daba gozo. Entonces, gozo versus tristeza, expresando con mi espíritu el gozo de mi alma. ¿Y qué dice el versículo? Está siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser